tardes, Óscar. Buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por acceder a esta charla que vamos a tener tú y yo aquí esta tarde. Para mí Gracias a es ti un por la privilegio invitación. tenerte aquí porque, bueno, te tengo muchísima admiración, no solo como deportista, sino también como profesional. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Alberto. Bueno, antes de empezar, corrígeme si me equivoco, 2 veces campeón del mundo, campeón de Europa y innumerables veces campeón de España. Tienes un palmarés increíble, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Eso es porque soy muy viejo, que para hacer mucho palmarés necesitas estar muchos años compitiendo. No, no. A los 22 años empezaste en el CAR, ¿verdad? Sí, Y para ubicarnos un poco, aunque esto no es una charla de preparación física, pero creo que sí es importante saber, pues bueno, cómo entrena un deportista de alto nivel antes de meternos de lleno en cómo se alimenta. Cuando tú entraste a los 22 años en el CAR, ¿cuántas horas semanales dedicabas a entrenar? bueno, cuando entré no empleaba tantas como luego, ¿eh? O sea, bueno, yo entré con un dato que no mucha gente sabe, pero que creo que es interesante saber. Yo sé de la gente que más ha dicho lo que ha ganado, de la gente que más ha perdido, ¿vale? Yo a poca gente conozco que haya hecho 11 campeonatos de España individuales en diferentes categorías sin conseguir medalla. Y seguir intentando con ilusión de que algún día la conseguiría, ¿no? Porque eso fue con 23 años y siempre entrenando todo lo que podía y siempre buscando la oportunidad de entrenar. Pues con José Gea, pues de repente me entrenaba con José Gea, su hermano dice que prepara una clase en Leganés los martes y jueves, pues por allá que me voy. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de entrenar en el CAR, pues empecé a entrenar aquí, pero el CAR no era lo que es ahora, solamente se entrenaba martes y jueves, seguía entrenando con GSG lunes, miércoles y viernes, y luego, pues bueno, pues progresivamente se fue eso a mayor profesionalización o mayor implicación de la gente, y bueno, digamos que lo grueso de mi vida deportiva cuando estaba en el equipo nacional, pues yo entrenaba como 3 horas diarias, como 1 hora y media de comité y 1 hora y media de preparación física. Ujú. 5 o 6 días a la semana. Eso más o menos como término medio, ¿no? Había Ajá. momentos que más, que fines de semana, concentraciones, y había momentos pues que menos. Y otro detalle interesante que poca gente sabe, que yo estuve como 10 años sin descansar. Que siempre se dice que hace falta, bueno, las teorías dicen que hace falta recuperarse, que hace no sé qué. Pues, bueno, pues yo no necesitaba, bueno, no necesitaba, porque lo que hacía era cambiar el deporte, ¿no? Pues igual me dedicaba a hacer judo, a hacer full contact sobre todo, y en ambos deportes saqué el cinturón negro, en los veranos, y al fin y al cabo no dejas de entrenar, pero haces cosas que luego te van a sumar y hacer Claro. o preparación física al aire libre. O sea, no digo que estuviera los 12 meses de años con las guantillas puestas, pero sí que no dejaba de entrenar a lo largo del año, ¿no? O sea, empalmaba una temporada con la siguiente, con unas cosas o por otras. Ujú. Genial. Porque ¿cuántas competiciones podías tener en un año, si te acuerdas, una temporada? Pues no se competía tanto como ahora, porque no existía la Premier y tal, pero bueno, sí es verdad que a mí me ha gustado mucho competir y recuerdo pues, bueno, ser profesor universitario y apuntarme al campeonato de matemática universitaria hace relativamente poco, ¿no? O sea que como profesor también tienes que apuntar y apuntarme a todo, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, pues me podían salir como 12, 14 competiciones al año, que Ujú. quiere decir que pues en época de competición 2 al mes o algo así, y luego dentro de esa competición, pues sí es verdad que sí se competía más porque había Open Ujú. y había muchos equipos, ¿no? Entonces, rara vez te ibas a un Open de París, ¿no? Por ejemplo, en nuestra Premier, y hacías un combate, ¿no? No, porque mínimo hacías peso y Open. Entonces, si pasabas 3 o 4 rondas en cada cosa, también con 8 combates, ¿no? Yo recuerdo Claro. campeonatos de España de hacer 14 combates, ¿no? Pues hacer por equipos 4 el sábado por la mañana, eh, y eso lo hice varios años, ¿no? Igual de conseguir medalla en el equipo, en el individual y en el Open, o sea, en el Open, y hacer 5 combates en los 2 individuales y 4 en el equipo, ¿no? Y hacer 14, 15 combates en un campeonato en un mismo fin Ajá. de semana, ¿no? Entonces, bueno, dentro de
que no había aprendido, pero sí competía bastante y sí Ok. es verdad que me ha gustado ir a todo, ¿no? A todo lo que podía apuntarme. Pues ahí Me la ha sangre gustado. competitiva, vamos, te corre por las venas. Sí, bueno, y porque sentía que no hay mejor entrenamiento que una competición, Claro, claro. está claro, y para coger aspectos de distancia, de timing, de momento, pues yo entrenaba muchísimo y decía, pero bueno, mejor ir a un sitio a hacer combates y aunque tú siempre tenía claros cuáles eran mis objetivos de la temporada, pero intentaba competir al máximo porque eso es lo que te da también la experiencia y las tablas. Ujú. Y en aquel momento, me imagino que, igual que ahora, ¿no? También tenías la temporada dividida en inicio de temporada, época de competición y época de descanso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a grandes rasgos, ya te digo, ya acabamos con el tema de preparación. ¿Cómo caracterizarías cada uno de esos 3 momentos de la temporada? Es decir, ¿en qué momento de la temporada te focalizabas más en trabajo técnico? ¿En qué momento de la temporada más trabajo de preparación física? Unas pequeñas pinceladas, por favor, Oscar. Bueno, creo que siempre, digamos que si coges una temporada, ¿no? Pues el macrociclo, o bueno, como quieras dividir, desde que empiezas a preparar un campeonato hasta que llega el campeonato, iba pues de más general a más específico, ¿no? Ujú. Pues de empezar a correr y a levantar pesas, a hacer fuerza pues con lastres con gomas y hacer resistencia con asaltos golpeando el saco, ¿no? O sea, de más general a más específico, y luego pues el volumen pues un poco modulándolo en función de, y la intensidad en función de tu adaptación, ¿no? Pues cuando al principio tienes que empezar más suave para no lesionarte y según ibas adelantando. Eh, yo he de decirte que iba al gimnasio, o sea, lo que es hacer pesas prácticamente todo el año, ¿vale? Todo el año. Cualquiera lo dirá, porque pues, si has estado hecho un tirilla, no has estado fuerte en tu vida, pues bueno, pero, pero ir iba y porque también es verdad que buscas la explosividad y lo que haces, pues bueno, un poco jugar con qué tipo de trabajo haces en cada momento, ¿no? Y el tatami, lo mismo, todo el año, lo único, pues bueno, por ejemplo, mis exámenes de los DANES, pues siempre aprovechaba los veranos. Decía antes que los veranos no descansaba. Pues, además, aquí en La Rioja hay un examen que es la última semana de julio y entonces pues era perfecto para mantener la motivación. Junio y julio, que no había competido, no sé qué, pues te pegabas 2 meses preparando el examen, el de cuarto, el de quinto, el que fuera, y empalmaba, y casi pues ya empalmabas con en agosto empezar la pretemporada, ¿no? de la siguiente. Y eso si no había mundial, que lógicamente hace la pretemporada en junio para estar al máximo rendimiento en octubre, noviembre, que es cuando suelen ser los mundiales. Vamos, que tenías karate toda la temporada. Sí, 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 de una manera u otra. Entonces, bueno, pues ibas Claro. conjugando. Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido preparar un examen eh, a un mes o de un campeonato de España, ¿vale? Porque ahí estaba con las Claro, guantillas puestas y haciendo trabajo específico de comité, claro. pero sí es verdad que prepararlo en verano te hace seguir entrenando, cosas de esas las vas a transferir, De seguro, alguna ¿vale? manera, Aunque claro. no sea un 100%, no sea la misma transferencia que cuando entrenas específico de comité, pero siempre hay una transferencia. Ujú. Eh, y vas jugando con eso. Y lo mismo que cuando hacía full contra los veranos, ¿no? Pues con uno de mis profesores, ¿no? En la competición, Carmelo Laguna, que daba clases de full contact cuando dejó de dar clases de karate, y mi manera de estar con él, porque siempre he tenido muy buena relación con todos mis maestros y sigo teniéndola, entonces pues, era la manera de estar con él. Me ponía a hacer full contact y de ese full contact seguramente también trasvasas cosas luego al comité, ¿no? Claro, claro, lógicamente. ¿Quién te dirigía la alimentación en aquel momento? En general, durante toda la temporada. ¿Tenías nutricionista? Pues yo cuando empecé a estudiar Inés, igual que tú, me imagino que empezaste a ver cosas de fisiología tal, y bueno, empecé a documentarme un poquito y me empecé a hacer mis planes de nutrición, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que después eso se convirtió en hábitos, o sea, al principio me los escribía y luego conseguir ciertos hábitos que luego podemos profundizar en antes, durante y después de la competición y, y con eso pues dejé de escribirme mis planes, ¿no? Simplemente, bueno, pues cuando iba al reconocimiento médico del CAR, pues no me preguntaban por mis hábitos, me daban, bueno, cuando necesito puntualmente algún consejo sobre suplementación,
pero nunca he tenido una persona que me lleve a la nutrición más que yo mismo. Pero bueno, sí es verdad que siempre he buscado documentación rigurosa, académica, científica y basada en evidencia, ¿no? Porque precisamente no voy a decir nada que tú no sepas y que no me a explicar a los alumnos, pero el ámbito de nutrición yo creo que es de los ámbitos del entrenamiento deportivo donde más mitos, donde más pseudociencia y quizá basada en un querer vender a cualquier costa suplementos y mucha misticidad de si tomas ajo mirando a la luna, lo llena y no sé qué, y te pones a pata coja, eso te pone así un bíceps, no sé qué, ¿no? Yo siempre digo que la nutrición es el campo donde más gente opina, donde todo el mundo sabe y es el campo que más gente se permite. Y quizá donde a veces más nos deberíamos de morder la lengua, ¿verdad? Porque, bueno, podemos hacer mucho beneficio a nuestro deporte, pero también podemos perjudicarlo gravemente con una mala alimentación. En general, esa alimentación que tú llevabas, que dices que, bueno, que de alguna manera tú te la guiabas, te la planificabas, ¿en qué se basaba? ¿Simplemente en comer saludable o pensabas en el rendimiento? Pues yo al final fui buscando y veo, cuando veo pues, cualquier receta de pirámide, plato, de cualquier campañas digo, bueno, pues si lo que al final acabé haciendo era eso, ¿no? Era un poco eso, pero sí es verdad que, bueno, pues como más controlado y sabiendo, y bueno, una de las, te cuento otra anécdota, eh, porque me imagino que en un tema de comité, pues está el control del peso, ¿no? Yo competí Ahora llegaremos ahí. hasta los 22 años en menos de 70 kilos, ¿no? Luego, luego competí en 75 porque me sorprendí a mí mismo un lunes cuando el campeonato era el sábado. Voy a una farmacia, no tenía báscula en casa, voy a una farmacia, me peso 74 kilos, lo pasé fatal para bajar esos 4 kilos y dije como lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre. Y el año siguiente competí a 75, estuve en años en 75 y cambié a menos de 80 y luego como cambiaron las categorías a menos de 84 y ahí me retiré, ¿no? Pero sí una cosa que hice después de eso fue comprarme una báscula y controlar de no pasarme nunca de peso. Entonces, sí es verdad que con respecto a otra gente, yo procuraba no hacer esas burradas, ¿no? Fluctuar mucho y mantenerme más o menos constante. ¿Y en qué se pasaba? Pues yo creo que eso, sobre todo alimentación sana y sí es verdad que no toda mi vida, pues claro, he estado compitiendo, hice 22 campeonatos de España seguidos, ¿no? Para que te hagas una idea de los años que he estado compitiendo, que son muchos y no todos han sido iguales, ¿no? Y a veces, pues, leyendo cosas, pero como digo, siempre afortunadamente leí documentación desde que empecé la carrera, ¿no? Documentación científica y con buena base, pues hay veces que he ido cambiando un poquito ciertas cosas de la alimentación, ¿no? Y del cuándo y bueno, pues sí, más potasio durante la competición, suplementos, solo he tomado, bueno, algunas proteínas, una vez tomé creatina, no me siento bien y la dejé, estuve un par de meses y dejé de tomar, pero tampoco he tomado demasiada suplementación, porque eso sí es verdad que ahí creo que o te lleva a alguien para hacerlo muy bien o mejor no. Es muy difícil llevar una mala alimentación comiendo sano, ¿no? Tú coges la pirámide de nutrición o el plato de Harvard, creo que es, ¿no? O cualquier modelo de esos, te pones a comer y comes bien. Y comes bien, comes bien. No, o sea, ¿puedes mejorarlo? Sí. Pero para mejorarlo, para dar ese punto más, con suplementación, con no sé cuál, creo que te tiene que guiar alguien. Creo que, bueno, no sé si opinas igual, pero si es mi compañero de gimnasio que me diga lo que se toma y yo me lo tomo igual, creo que para eso mejor no te tomes nada. Come bien y ya está.
Pues estoy totalmente de acuerdo, Óscar. Yo creo que cuando ya nos metemos con temas de suplementación y deportistas de alto nivel, un profesional, que en este caso sería una nutricionista, debería de ser quien te pautara las correctas dosis y la correcta suplementación, porque en primer lugar no toda suplementación es buena, no toda vale, luego no toda es de una procedencia conocida y esto de cara a un control antidopaje hay que tenerlo muy controlado porque hay suplementos alimenticios que pueden contener algunas sustancias potencialmente dopantes. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían de estar controladas efectivamente, como tú dices, por una nutricionista. Hablabas de que tú en la carrera, bueno, ya tenías ciertos conocimientos, pues, gracias a las asignaturas que cursaste en tu carrera, para poder de alguna manera controlar tu alimentación. ¿En qué momento crees tú, o edad o nivel deportivo, en qué momento piensas que un deportista debe de hacer esos cambios en su alimentación? Es decir, ¿cuál sería el punto de inflexión en el que tú le dirías a un deportista, oye, ya, hay que hacer algo porque estás aquí arriba, puedes llegar muy lejos, vamos a hacer este tipo de cosas? Hombre, pues yo creo que alimentarse bien, cuanto antes mejor. ¿Vale? Yo ahora con mis hijas intento que se alimenten bien, que cojan gusto por comer sano, ¿no? Que disfruten de la comida sana. Entonces, porque lo que comentábamos, la base, los fundamentos son los mismos. Para hacer deporte es más deporte, el comer fruta, el comer verdura, el no abusar de las chucherías, de la comida basura. O sea, entonces eso yo diría que cuanto antes mejor. Y luego, según vas subiendo niveles en competición y las exigencias y también incluso, te diría el tipo de deporte, tus, tus cosas personales, tu forma incluso de entrenar, tu forma incluso de competir, y tu forma de puede llevarte a, a tener que afinar más o tener que afinar menos, o los conocimientos que tú tengas. Pero bueno, yo creo que una supervisión, o sea, creo que una supervisión nunca viene mal. O sea, eso seguro. ¿Y quién lo necesitará más? Pues lógicamente en función de sus aspiraciones y sus hábitos previos y sus carencias, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de si una persona tiene que perder peso porque en los veranos se relaja y se pone 4 o 5 kilos por encima de su categoría de peso, pues necesitará más ayuda que alguien que durante el verano pues no coge esos kilos. Pues igual esa persona no es tan necesario. Mal no le va a venir en cualquier caso, seguro. Yo siempre digo que la alimentación no te va a subir encima del podio, pero cuando tú ya compites en un nivel muy alto y todos los competidores están más o menos en ese nivel, sí puede ayudar corrígeme si me equivoco, a que destaques un poco sobre alguien que a lo mejor no lleva una alimentación adecuada, ¿verdad? Hombre, Ya lo que te va a subir en el podio no es el entrenamiento, pero la alimentación de alguna manera puede hacer, pues eso, que ese competidor destaque sobre el resto, quizá. yo tengo una frase que es que un poco, en alto nivel, un poco es la diferencia entre el primero y el cuarto. O sea, entre Usain Bolt y el cuarto de los 100 metros de los Juegos Olímpicos cuando ganó, es que no se llevan ni se llevan décimas o centésimas, ¿no? Entonces, ese es un poco. Y para ese poco hay que hacer un montón de cosas, Hay que ¿no? hacer Pues, muchas cosas. podemos hablar de los hábitos de sueño, podemos hablar de nutrición, y hay cosas que suman y luego hay cosas que restan. Y la nutrición bien hecha puede sumar, lo que dices, no te va a subir al podio, pero mal hecha te baja el podio. O sea, yo qué sé, ejemplo claro. Me han dicho, oigo no sé qué, que esto es buenísimo. Pues mira, como tengo esta la semana que viene el Campeonato de España, voy y me lo compro y me lo tomo. Y me sienta mal. Pues ese campeonato no lo gano. O sea, seguro, seguro. O sea, porque me he sentado mal. O de repente he visto a Nadal que come plátano. Que yo, por ejemplo, sí comía plátano entre combates y tal. Pero yo lo había probado previamente en competición, en entrenamientos, y sabía que me sentaba bien. Si yo cojo, hay gente que le sienta mal, se come un plátano, el día de competición le hace no sé qué en el estómago y se acabó, ¿no? Entonces, sí es verdad que te puede bajar de un podio y que para subirte, pues eso, pues hay que sumar, hay que sumar, hay que sumar, y que, bueno, tiene la alimentación, tiene relación con tantas otras cosas, desde el sueño, que es otro variante, hasta
cómo funcionan tus músculos, cómo se lesionan, bueno, pues todo eso está vinculado, es como una tela de araña de factores que interactúan entre sí y por supuesto que hay que tenerlos en cuenta todos, ¿no? Y, Ujú, hombre, de poco vale eh, alimentarse bien si luego no entrenas, que eso es, pero como todo, ¿no? Pero que incluso como la preparación física, ¿no? Yo recuerdo anécdotas, ¿no? Oscar, tú podrías hacernos un plan de preparación física, no sé qué, gente, bueno, digo, ¿tú cuánto entrenas? No, yo lunes, miércoles y viernes es una hora. Y digo, mira, de momento comité. Entrenan martes y jueves también comité. Eso es 5 días. Y a partir de ahí empieza a sumar preparación física. Digo, pero es que vas a estar muy fuerte, igual vale, tienes mucha potencia de piernas, pero es que no, si no le vas a dar al blanco, vas a hacer el desplazamiento y no va a haber nadie allí, porque no tienes puntería, no tienes precisión, no tienes técnica, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre un poco ver el deportista en su conjunto y ver todas las facetas donde se puede aportar, donde se puede mejorar. ujú. Muy bien. ¿Tú crees que la alimentación de los karatecas ha cambiado mucho en los últimos 15 o 20 años? ¿Tú crees que ahora se Pues alimenta igual un karateca ahora, un campeón del mundo ahora de karate, como lo hacíais antes? yo creo que todo va mejorando y la alimentación yo creo que también. Pero bueno, que igual que había diferencias cuando yo estaba en el equipo nacional y había gente más disciplinada, menos disciplinada, había gente que lo hacía mejor, había gente que lo hacía peor. Había épocas, eh, bueno, pues recuerdo cuando Víctor Sánchez, nuestro fisioterapeuta, hizo un posgrado de nutrición y durante las concentraciones en el hotel del Barco de Águila, le decía al cocinero que teníamos que comer y tal, que fue una época de maravilla y otras épocas que se dejaba aquello más, de, más de lado. Creo que ha habido, pero que en general, pues bueno, pues el olimpismo, la profesionalización, yo creo que todo eso lleva asociado que se le dé importancia Claro. a ciertas cosas, pero bueno, sigo viendo a gente pues comiendo perros calientes en las gradas de los campeonatos y se siguen viendo cosas que, que están todavía mejorables, ¿no? Que todavía falta pues educación bueno, como el rendimiento eh, en halterofilia, el rendimiento depende de muchos factores, el atletismo depende de muchos factores y eso que el que más corre gana, el que más levanta gana. Aquí esos factores y más, ¿no? Entonces, aquí muchas veces, pues que si el árbitro de que no, de que yo qué sé, todos sabemos que, que cuando sale a competir alguien con cierto prestigio, cierta fama, influye, aunque no quieras inconscientemente en Ujú, el arbitraje, ujú, en un kata, ¿no? Un kata, yo creo que, bueno, no voy a poner ejemplos, pero que todos sabemos que eso puede influir, ¿no? ujú. Eh, combate, cómo haces la técnica bonita, no bonita. Entonces, bueno, pues al final, cuantos más factores influyen, eh, más se diluyen unos u otros, ¿no? Está claro que para hacer un Ironman, mmm, como no comas bien el rato antes, pues no lo acabas, pero bueno, yo también quedé una vez subcampeón de España con una fractura en la cresta ilíaca. No sé si Dani Castro Verde verá esto, pero fue él. Me pegó un tibiazo cuando se podía pelear sin espinilleras y casi sin moverme, a base de anticipaciones de Yakusuke Yodan, consiguiendo meterme en la final, otra vez con fiebre. O sea, que muchas veces puedes suplir con estrategia, con Ujú, táctica, un, un déficit físico, ¿no? Por supuesto nutricional, ¿no? ujú. Y tenemos ejemplos de gente que hacía burradas o hace burradas para dar el peso y pese a no estar, a no ser lo óptimo, pero puede seguir ganando porque su nivel está aquí, el del adversario está aquí, o por mil factores de los que hemos dicho que pueden llegar. Yo creo que en cuanto a la pregunta que te decía de si os alimentáis igual los karatecas de antes como los de ahora, ¿no? En mi opinión, todavía falta ciencia por llegar a la nutrición en los deportes de combate. Yo creo que, como has dicho tú también, el olimpismo nos va a dar un buen empujón y ojalá se abran líneas de investigación en nutrición en deportes de combate. Y hay estudios que apuntan
a deportes de combate, pero sobre todo, pues bueno, los que más se han visto en boxeo, en judo, porque al final son deportes que ya son olímpicos, y a ver si con un poquito de suerte con el tiempo, pues también hay estudios en nuestro deporte, ¿no? A ese respecto, me gustaría señalar en lucha, que es donde hay muchísimos, y el boom que tuvo esto, sobre todo el tema de las pérdidas, el cutting weight, que lo llaman, la pérdida de peso rápida, porque 3 chicos estadounidenses de allí, pues hay una liga universitaria de lucha libre muy potente, y murieron 3 chicos, compañeros de gimnasio, no recuerdo exactamente la anécdota, pero bueno, que deshidratándose, metiéndose en sauna para dar, y a partir de eso, que fue un boom, ¿no? Que, bueno, o sea, cuando se llega a la muerte, pues es algo muy traumático, se empezó a hacer muchísima investigación, ¿no? Y a ver los efectos perjudiciales que podía tener. También es verdad que gente que lo hace mucho, gente en mucho tiempo, muchas veces puede adaptarse para seguir rindiendo pese a estar deshidratado, pero no quiere decir que eso sea sano. Y llegado a ciertos límites puede ser muy perjudicial. Y sin embargo, pues a día de hoy todavía hay gente, se ve a gente pues con los plásticos puestos sudando a la tarde de antes para deshidratarse, pasado varios kilos de peso a una semana o a pocos días del campeonato, y todavía pues bueno, pues pesan mucho esas leyendas urbanas de que no sé quién hizo esto y ganó, pues parece que ganó por eso, ganó por eso y por todo ese entrenamiento que llevaba, y porque ya había ganado otros campeonatos y tenía un nombre, y porque era muy inteligente, y por 8.000 factores que ¿no? Totalmente de acuerdo, falta mucho todavía. Vamos a meternos, si te parece, ya en el día de la competición, en la temporada de competición. Creo que en el año 2006 tuviste la oportunidad de disputarte el oro contra un bosnio que te superaba, ¿cuánto? ¿20 o 30 kilos? ¿Puede ser? Sí, No lo sé. ¿Cómo? Bueno, no sabías que te ibas a enfrentar con él a la final, me imagino, claro, pero sabías que podría existir la posibilidad de encontrarte con él en algún momento del campeonato. ¿Le diste al coco? Decir, cuando yo me presenté a este tío, ¿qué hago con él? Cuento más anécdotas sobre ese. Bueno, es decirte que a mí allí para ese combate me sirvieron muchas cosas, entre otras que me había sacado un par de años antes el cinturón negro de judo. Entonces, aunque yo no le iba a barrer a él porque podría pesar 30 kilos más que yo, sin problema, pero por lo menos conseguí que solo me marcara un hipón, quedamos 11-3, cuando aquel día ganó todos sus combates 9-0 de 3 hipones, ¿no? Fíjate. Como que Francia, con Que le Inglaterra, todo el plantaste mundo cara. les golpeaba. Y recuerdo, bueno, pues cosas que tienen también tener un pie en la investigación. En ese momento, bueno, pues en el 2006 yo ya era doctor en física, ya había acabado la carrera de psicología, bueno, o sea que, y acabar y el combate y decir, ¿cómo me gustaría saber cuántos milimoles de lactato tengo ahora? Porque no voy a tener más en mi vida, ¿no? Porque nunca vas a llegar a poder llevarte tan al límite en un entrenamiento como te llevas a una final mundial, ¿no? Y no sabía que me iba a tocar con él, Claro. bueno, simplemente pues cuando ves ahí, todos los bonios eran más grandes, ¿no? Me hubiera tocado, pues me hubiera tocado, creo que habrían sido todos más grandes que yo. Y bueno, pues ahí pues surgieron muchos factores, ¿no? También el entrenamiento que había hecho con José María Martín, bueno, los años previos y sobre todo aquel verano que había sido muy duro conmigo, pues, puedo contar muchas anécdotas, y quien lo conozca que se las pregunte, lo duro que había sido conmigo aquel verano. Y bueno, y yo creo que un combate tan duro como aquel, pues también hacía falta estar muy fuerte de aquí, ¿no? Claro. Pero con respecto a la nutrición, pues lo que decía de cosas que se van avanzando, cosas que tal, ese día yo comí en un McDonald's. Comí en un McDonald's, ¿por qué? Porque en Tampere estaba el pabellón, que era un pabellón donde jugaban a hockey hielo, y no había sitio, y como la competición paraba y tal, pues lo único que había para comer, pues bueno, pues yo sí es verdad que vas a McDonald's y coges dentro de eso las opciones que te interesan, ¿no? Y luego, una cosa que yo siempre hacía, yo siempre decía, yo no puedo basar mi rendimiento, todo lo que yo he entrenado,
no me la puedo jugar a que en el pabellón no haya comida, no haya agua. Entonces yo siempre me llevaba mis cosas y me he llevado a determinados países donde sabía que no iba a poder encontrar fruta, me he llevado plátanos, me he llevado fruta en la maleta. O sea, me he llevado barritas, aunque ya digo que no he tirado mucho de suplementación, pero sí de, bueno, pues de probar cosas y llevarme barritas y decir, mira, si yo voy al pabellón y no hay agua, no hay no sé qué, no sé cuántas, yo puedo dar mi máximo rendimiento igual. No puedo depender pues bueno, de que llegues a no sé qué país y una cosa muy típica es que te ponen agua con gas en la sala de calentamiento, que vas a encontrar agua o coger agua del grifo y que te siente mal porque tu estómago no está preparado para las bacterias de ese país y te entre una diarrea. O, bueno, pues todo ese tipo de cosas, pues yo sí es verdad que he sido como bastante metódico, pero por lo que decía, no puedo tirar todo mi entrenamiento por la borda por un factor que se escape tonto por ahí, ¿no? Porque, y lo que decía, que puede bajarte del podio, ¿no? Igual Totalmente. beber un agua, agua mineral, no sé qué, no te va a subir al podio, pero tú ves el agua del grifo de no sé qué país y te da una diarrea y te baja el Desde podio. luego. Hay muchas recomendaciones. Yo, bueno, he tenido la oportunidad de colaborar en algún libro y redactando capítulos, siempre el apartado de alimentación durante los desplazamientos, sobre todo en deportes de alto nivel, es que es fundamental. No te puedes arriesgar, como tú dices, a abrir el grifo de Tampere, pegar un trago de agua y que te vayas por... se te vaya el estómago, o sea, que no puede ser. Otra cosa que has dicho antes, has señalado con respecto a los suplementos alimenticios, la posibilidad de dopaje y efectivamente yo siempre, los pocos suplementos que tomé siempre busqué muy bien las fuentes, ¿no? De dónde para asegurarte de eso. Y luego también el agua, ¿no? O lo que bebes durante la competición. ¿Quién te la da? Entonces yo decía, mi agua sé que no lleva nada, ¿no? Pero ¿quién te dice que coges una botella por ahí? Pues hombre, la probabilidad es remota, pero ¿qué Bueno, necesidad tienes de arriesgarte, ¿no? Pues de qué lleva esa botella o qué deja de llevar, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre mis cosas de comer, cosas que pesaran poco, cosas, bueno, tenía mis estrategias, ¿no? pues yo creo que ese es un buen consejo, ese es un buen consejo para todos los competidores, desde luego. Cada uno su comidita y su botella de agua. ¿Tuviste la necesidad? Me has dicho que has competido en menos de 70, menos de 75, menos de 80, más de 84. ¿En alguna de esas categorías tuviste la necesidad de llevar a cabo alguna estrategia de pérdida de peso asesorado o no? ¿Pero alguna estrategia de pérdida de peso rápida? Fue el último año de menos de 70, que me sorprendí el lunes pesando 74. Fue el único que tuve que hacer un poco una burrada, ¿no? Que fue perder 4 kilos en esos días. Bueno, pues lo haces como lo haces, pues comiendo poco y nada. Y el último día, pues bebiendo, o sea, restringiendo los líquidos a última hora. Recuerdo, creo que le pregunté a Agustín Meléndez, profesor de fisiología del INEF, oye, que me pasa esto y ¿qué hago? ¿No? Y me dijo, bueno, pues las últimas horas, si no bebes, lo que bebes, pues pesa, ¿no? No te puedes hidratar muchos días antes, pero el último rato antes de pesarte y luego nada más pesarte volverá a hidratarte, ¿no? Y así lo hice, pero después de eso ya digo que no fue una buena experiencia y decidí cambiar de peso. Y luego a partir de ahí, pues bueno, vas cogiendo peso, vas cogiendo cuerpo con los años Claro. volví a cambiar de peso, pero siempre he estado intentando no irme de mi categoría de competición, ¿no? O sea, las fluctuaciones estas pues creo que no aportan demasiado. Entonces, bueno, pues y así se lo he recomendado a mis deportistas, ¿no? He sido 17 años preparador físico de la Federación Española, 14 de ellos de preparador físico en el CAR y he podido aconsejar a muchísimos deportistas, ¿no? Y siempre, bueno, pues que no se fueran mucho del peso del verano, algunos que hacen más caso, que hacen menos caso, como siempre, pero que no se fueran demasiado del peso del verano era una pauta importante. Y otra cosa importante, que aunque su categoría no fuera de peso, el peso
hay un peso ideal con el que rindes mejor, ¿no? Aunque seas de catas o aunque seas de peso pesado, digo, no, a mí me da igual pesar 85 que en 105, pero no vas a rendir igual con 85 que con 105, ¿no? Y en kata, que no hay pesaje, lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que lo del control del peso en karate es una cosa para dar el peso y no, o sea, yo creo que hay un peso saludable y para dar, y es en el peso en el que te tienes que mover, ¿no? Claro. Y luego competir en la categoría que vaya bien con tu peso, hombre, lógicamente. Yo el cambio de 75 a 80 lo hice para evitar a Iván Leal. O sea, lo digo, lo he reconocido siempre. Sabía que era imposible optar a ir al Mundial Universitario en el 75 porque estaba Iván Leal y dije, pues bueno, voy a intentar en el 80. Yo ya pesaba 75, 76 y ahí puedes jugar con un kilo, pero no me planteo en menos de 65. No, tengo más acciones en menos de 65 y bajo 10 kilos. No. Puedes actuar 2 kilos arriba, 3 abajo, en función con cuánto tiempo lo preveas, no lo preveas. No, no es lo mismo si lo piensas a principio de temporada, que puedes plantear una estrategia más a largo plazo, que si te quedan 2 semanas para la competición, ¿no? Oh, qué interesante. Porque, como tú dices, al final un competidor pelea no en una categoría, pelea a gusto cuando está en su peso, ¿verdad? Cuando ¿tú qué crees? Que dentro de tu categoría, ¿vale? No de la tuya en particular, me refiero, un competidor dentro de su propia categoría, ¿cómo crees que rendiría mejor en su peso? ¿Por cercano por debajo o tirando para arriba, cercano a la siguiente categoría? Hombre, yo creo que si una persona, por ejemplo, pesa 75 o 76, yo creo que le diría que bajara a 75. Que ¿Vale? baja. O sea, Que fuera de los grandes de su peso. Sí, ser de los grandes de tu peso siempre es una ventaja, ¿no? Aunque a veces hay que darle la importancia justa a las cosas, ¿no? Que muchas veces parece como que Kumite es baloncesto, cuanto más alto mejor, ¿no? Y resulta que si tú echas la vista a los grandes, a José Manuel Egea, era el más pequeño de esos. Iván Leal, siempre tú veías cuando estaban así para saludar y el pequeñito era él y era el que los ganaba, ¿no? Óscar Vázquez era pequeño, o sea, pero a nivel internacional lo mismo. A Gallet es muy pequeño y gana en 75 y ganaba cuando había Open, ¿no? Cuando peso y Open en el mismo campeonato. Entonces, muchas veces como que se le da una importancia, bueno, hay que darle la importancia a la que es, ¿no? No digo que ante la duda, ya te digo que una persona que pese 77 para competir con los de 84, yo le diría que bajara a 75 y que pelea con 75. Pero luego hay que ver la competencia. ¿Les vas a ganar mejor a los de 84 o a los de 75? Entonces, son todos esos factores que hay que tener en cuenta. Hombre, ante la duda, yo creo que es mejor bajar 2 kilos que subir 2 kilos. O sea, porque luego subir 2 kilos, entonces dices, bueno, voy a coger 2 kilos de músculo. Digo, pues coger 2 kilos de músculo es mucho tiempo, muchas horas, muchos años de entrenamiento, de pesas, coger 2 kilos de músculo. Bueno, no hablo de la gente que se dope, que siempre he oído y no quiero ni saber quién se ha dopado. Pero entrenando y haciendo cosas normales, coger 2 kilos de músculo no es nada fácil, no es nada fácil. Claro. Yo digo a la gente que lo dice como muy alegremente, ¿no? Este año voy a subir, a coger 3 kilos de músculo y cambio de categoría. Bueno, habría que hacer una antropometría correcta o un método de medición de grasa objetivo para ver si realmente son de músculo o son realmente de grasa. No, coger peso, desde luego, que yo creo que de las estrategias de peso es la más complicada de conseguir, coger peso, ¿no? Porque al final... Sí. Día de la competición, ¿vale? Vámonos ya a ese día que te levantas por la mañana, ¿vale? Con el estómago cerrado, no entra nada, o sí, no lo sé. ¿Desayunabas? ¿Qué desayunabas? Sí. Digo, mira, si hay una guerra que nos pille con el estómago lleno. Sí, lo que sí tenía cuidado de desayunar cosas conocidas, ¿vale? O sea, y luego te tocan en hoteles, te tocan en sitios, pero bueno, iba un poco al Sota Caballo y Rey, que sé que me va bien. En función de a qué hora competía, pues planteabas un poco la estrategia, pero sí es verdad que lo tenía pensado, ¿eh? O sea, yo llegaba en función de a qué hora te levantas, a qué hora te coges el autobús, a qué hora compites.
si hay pesaje ese día o si lo has hecho el día anterior. Con todo eso, yo tenía mi estrategia de cuándo comer, ¿vale? Y si es verdad que, bueno, pues tener en cuenta los tiempos para hacer la digestión, los tiempos, o sea, eso yo creo que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, lógicamente, comer, ¿qué comía? Digamos, relativamente normal, pero cosas pues que se digieran bien, cosas, a veces cosas más de asimilación lenta, a veces más de asimilación rápida como para que te duren más rato, ¿no? Y luego, pues sí, jugar con el cuándo, los tiempos y la hidratación. Y sobre todo, no hacer demasiados experimentos el día de un campeonato importante. O sea, probarlo cuando sea, pero el día del campeonato importante, un poco que esto además, si tuviéramos, si estuviéramos hablando de psicología del deporte, pues también tiene sus beneficios, ¿no? Que es la percepción del control y de la situación, ¿no? Y eso genera autoconfianza, ¿no? Hacer cosas nuevas, cosas pues te genera más incertidumbre, más ansiedad, y hacer cosas que tú sueles hacer te das autoconfianza y percepción de control de la situación, con lo cual eso yo creo que sí es importante hacer el día del campeonato. Y si competía a primera hora de la mañana, me pegaba un madrugón y desayunaba, o sea, así de claro. Y bueno, por tema nutricional y por tema biorritmos también, ¿no? Porque hasta que no llevas un ratito levantado, el sistema nervioso no está igual de despierto, ¿no? Entonces, y como en esto te puede eliminar en la primera ronda, no quieres tener el biorritmo bien a la final, porque igual no llegas, ¿no? Hay que estar, cada combate puede ser la final, ¿no? Entonces, si te ahogaba competir a las 9 de la mañana, pues a las 6 y pico estaba en pie para desayunar y para adaptarme al biorritmo. Creo que has tocado un montón de temas. Has tocado temas tiempo, temas de biorritmos. Pues podría estar hablando contigo aquí. Sí, pero es que es lo que digo, ¿no? Que al final son muchos factores los que, y lo que digo, y la suerte. No digo que los factores que se nos escapan los llamamos suerte, que pues ya está, pues también hay cosas que que no nos llegamos a comprender, pero es que hay tantos factores que influyen en el rendimiento que yo creo que cuanto más nivel hay y cuanto más nivel quieres alcanzar, pues más tienes que tener en cuenta, ¿no? Y eso, la labor educativa que hacéis, que hacen los entrenadores, es fundamental, ¿no? Porque todos esos factores no puedes trabajarlos en la última semana. Si tú tienes unos hábitos de sueño correctos, si tú tienes unos hábitos de nutrición correctos, si tú tienes unos hábitos de entrenamiento, una progresión de entrenamiento para incrementando cargas, para no lesionarte, y si todo eso lo haces bien desde hace tiempo, pues no son tantos factores lo que tienes que tener en cuenta. Y no puedes llegar a un campeonato y tener en cuenta, me tengo que levantar, no sé qué comer. Bueno, pues eso lo vas entrenando y lo vas haciendo con años, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces comías al día durante la temporada de competición? Pues mira, esta es una de las cosas que quizás hay algunas cosas que la ciencia está diciendo lo contrario que decía hace 10 años y que quizá ahora cambiaría, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que se le está dando otra vez mucha importancia al tema de las proteínas, que sí, hubo un momento que demasiada proteína, que sí podía hacer dañina y no sé qué, y ahora pues parece ser que no, por lo último que he leído. Tampoco estoy tan informado como tú, ni hago investigación sobre temas nutricionales, pero bueno, más o menos voy leyendo de vez en cuando. Y luego el tema de las 5 comidas al día, que siempre nos habían dicho, y yo más o menos las hacía, o sea, desayunaba media mañana, comida, merienda y cena. Y ahora pues parece ser que eso que no tiene por qué ser así, que es el ayuno intermitente. Yo no he hecho ayuno intermitente nunca en mi vida de competidor y siempre me levantaba bien cuando tuviera hambre
desayunaba. Hombre, sí es verdad que creo que algunas cosas de esas serán buenas, ¿no? Por ejemplo, de cara a la recuperación, pues después del entrenamiento, y además sabemos las distancias que hay en Madrid, ¿no? Que en cualquier sitio tú acabas de entrenar, te duchas y te vas a casa y desde que has hecho para acabar hasta que estás cenando ha pasado media hora. En Madrid puede pasar hora y media, 2 horas. Entonces yo siempre procuraba llevarme algo para comer antes, ¿no? Para pues, una fruta o una barrita o algo así, un poco de asimilación rápida para comer, para recuperarme más rápido para el entrenamiento del día siguiente. Ajá. Genial. Y bueno, ya para terminar, pues se nos acaba el tiempo. ¿Tú crees que se puede compaginar un deporte de control de peso en alto nivel, en base a tu experiencia, tanto como preparador físico que has sido, como competidor, con la salud? Y si se puede o no, ¿qué consejos podrías dar a esos competidores, esas jóvenes promesas que pueden estar viendo este vídeo para poder compaginarlo? Bueno, pues una pregunta difícil, aunque la respuesta primera es fácil. ¿Compaginar alto rendimiento y salud? Sí. Y es una cosa que a mí me decían desde, o sea, no solamente con aspectos nutricionales, sino en general. Siempre se ha dicho, no, es que el deporte de alto nivel no es sano. Y digo, bueno, yo matizo. El objetivo del alto nivel no es la salud, es el rendimiento. Pero eso no quiere decir que no sea sano. O sea, los ciclistas que corrieron el Tour de Francia en los años 30 y 40 están viviendo 7 años, un 10% más que la gente de su misma edad, de su generación, de su país, ¿no? Viendo los belgas con la esperanza de vida de Bélgica, etc. Entonces, pues igual no era tan malo, ¿no? Correr el Tour de Francia. Y se está viendo, o sea, la ciencia no está diciendo cuánto deporte es demasiado. ¿Cuánto es demasiado poco? Sí, se está diciendo que es cuanto menos peor. Y cuanto más, mejor. Y dice, deja de ser, ¿cuándo es demasiado? Pues yo creo que es demasiado cuando tienes adicción por el ejercicio, cuando dejas tus cosas personales, cuando te dopas, cuando vienes lesionado y te acabas. Pero en general se puede compaginar y digo, es que rendirás mejor estando sano que estando enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que en el aspecto de nutrición, los pilares fundamentales para el comité, para el CATA, para el deporte en general y para la salud son tan similares que yo diría que sí. Que luego puntualmente tengas que hacer subir 2 kilos, bajar 2 kilos para dar una categoría de peso, no creo que sea nada negativo para la salud. ¿Es negativo para la salud? Sí. Compites en menos 75, te pones en verano en 85, luego haces una burrada, o te metes en la sauna, o te pones con los plásticos, te deshidratas y te pega un yuyu, ¿no? Pero para mí es completamente compatible y el consejo, bueno, pues habría muchos, ¿no? Y formarse bien o dejarse ayudar, ¿no? Ponerse en manos de alguien. Creo que hay un aspecto de educación muy importante en el ámbito nutricional. Mucha gente sabe que esto es malo, pero me lo como. Y pues bueno, pues también tener esa disciplina y bueno, dejarse guiar por los patrones básicos de salud nutricional, ¿no? Y luego para afinar, pues buscarse una persona que le ayude si es necesario. Bueno, Óscar, pues lo dicho, estaría contigo aquí hablando, vamos. Bueno, Tienes tanto que aportar, es un tanto que placer. decir y Para pues, mí, hablar de karate, de mi experiencia, de ciencia, bueno, pues de entrenamiento, pues es mi pasión y estoy encantadísimo, ¿no? os lo he dicho, ¿no? Siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien como tú. Mil gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y nada, espero que nos veamos pronto y Sí, sigamos vamos trabajando juntos. a abrazar sin problema. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti, bueno, y para todos los que vean
esta grabación, que seguro que tengo muchos amigos por ahí. Seguro que sí, vas sembrando en todas partes. Gracias. Un abrazo, Alberto. Adiós.